El 28 de julio del año 2000, el doctor René Favaloro realizó sus actividades con una aparente normalidad que no reflejaba la profunda depresión que lo embargaba. Incluso les comunicó las buenas noticias a algunos familiares. Planeaba casarse a mediados del mes siguiente con su novia Diana. Luego de operar a un paciente en la fundación que llevaba su apellido, compró comida y cenó en su casa junto con su prometida. Ella sabía la verdad, el doctor no podía dormir. Estaba angustiado y desesperado porque las cuentas de su institución no cerraban y no recibía ninguna clase de ayuda. Favaloro no solo le había mostrado una lista del personal que sería despedido, la mayoría amigos entrañables que lo habían acompañado desde sus inicios, sino que también lo habían visto enviando notas a diversos funcionarios sin obtener respuesta alguna. Ante la delicada situación, la mujer incluso le había propuesto suspender el casamiento, pero René se había negado. Al día siguiente, el cirujano regresó a la fundación a las 8 de la mañana. Varias personas lo encontraron taciturno, pero ese no era un rasgo inusual en él. Para el mediodía, el médico se encontraba de nuevo en su domicilio. Almorzó junto a Diana y al momento de despedirla le contó que más tarde viajaría hacia La Plata, su ciudad natal. Sin embargo, cuando la mujer se fue, se dispuso a hacer lo que en realidad llevaba planeando meticulosamente. Luego de cerrar la puerta de su departamento dejando la llave puesta, se bañó, se afeitó y se puso un pijama. Acto seguido comenzó a escribir cartas. Algunas de ellas ya las tenía, por lo que solo tuvo que ir al dormitorio, sacarlas de un cajón y dejarlas sobre la mesa del comedor. A mi familia, en particular a mis queridos sobrinos, a mis colaboradores, a mis amigos, recuerden que llegué a los 77 años. No aflojen. Tienen la obligación de seguir luchando por lo menos hasta alcanzar la misma edad, que no es poco, decía una. Otra era aún más desgarradora. Estoy cansado de luchar y luchar remando contra la corriente en un país que está corrompido hasta el tuétano. Se dirigió hacia el baño y repasando mentalmente todos sus conocimientos sobre cardiología, se paró frente al espejo. Por desgracia, esta vez no empuñaría el bisturí que tantas vidas había salvado. Tenía en sus manos un arma, pero no nos adelantemos. ¿Cuáles fueron las razones que arrastraron a Favaloro a su trágico fallecimiento? Es cierto que pasó los últimos meses de su vida pidiéndole desesperadamente ayuda a políticos, incluso a artistas famosos. ¿Es verdad que su técnica le salvó la vida a un famoso campeón de Fórmula 1 y que él mismo llegó a operarlo en 5 ocasiones? Responder estas preguntas nos va a llevar a conocer a este enorme cirujano que se dedicó a tratar el corazón de los argentinos. Al menos hasta que la corrupción del sistema destruyó el suyo. El 29 de julio del año 2000, el día que murió René Favaloro. René Jerónimo Favaloro nació en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, el 14 de julio de 1923. Su abuela materna le transmitió a temprana edad su amor por la naturaleza y el conocimiento. A los 4 años, un hermano médico de su padre comenzó a llevarlo en sus visitas a los pacientes. Desde pequeño y marcado por esa experiencia, René aseguraba que cuando fuera grande sería doctor y nunca perdería ese anhelo. Su educación primaria la obtuvo en una humilde institución, la Escuela 45 de su ciudad natal, y en 1946 comenzó sus estudios secundarios en el prestigioso Colegio Nacional de La Plata. Finalizado este ciclo, ingresó a estudiar medicina en la facultad. En su tercer año, inició las prácticas en un centro de salud que recibía los casos difíciles de toda la provincia de Buenos Aires, el Hospital Policlínico. Favaloro vivió allí durante su residencia y fue donde obtuvo su primer contacto con pacientes reales, la mayoría en situación de vulnerabilidad social. Desde ese momento dejó entrever su naturaleza humanitaria. Aunque el programa no se lo exigía, René retornaba al establecimiento en distintos horarios para conversar con los enfermos y controlar sus evoluciones. Esto marcó el inicio del estrecho y cálido vínculo que el hombre buscaría siempre cultivar con sus pacientes, cualidad que luego destacaría en su desempeño profesional. También se dedicaba a observar a los alumnos de sexto año y a profesores titulares de la clínica médica, además de asistir a las cirugías realizadas por José María Mainetti y Federico E.B. Crisman. Estos últimos le enseñaron técnicas de simplificación y estandarización que resultarían cruciales en su aprendizaje. Se recibió en 1949 a la edad de 25 años y de inmediato quiso aprovechar una reciente vacante para médico auxiliar. Finalmente pudo acceder a ella, aunque de manera interina, es decir, temporalmente, a la espera de que pudiera quedar de forma permanente. Como quería sacar el máximo provecho posible de esta experiencia, René permanecía incansablemente en actividad hasta 72 horas seguidas. A los pocos meses su gran oportunidad llegó, lo llamaron para confirmarlo en el cargo, pero había un problema.
Al pedirle completas la planilla con sus datos, encontró en el último renglón una sentencia que amenazaba sus principios. Debía afirmar que aceptaba la doctrina del gobierno de turno. Favaloro, quien siempre había militado por una Argentina democrática, libre y justa, encontró humillante este requisito y lo rechazó de inmediato, perdiendo la oportunidad de ocupar el puesto. Pero otro puesto más acorde a sus convicciones lo aguardaba, y ese mismo año el doctor recibiría una carta que cambiaría su vida. En 1949 Favaloro recibió una carta de su tío, don Manolo, residente de un pequeño pueblo de 3.500 habitantes llamado Jacinto Arauz, ubicado en la provincia de La Pampa. En ella le explicaba que el doctor Dardo Rachau Vega, el único médico del pueblo, tenía cáncer de pulmón y debía viajar a Buenos Aires para recibir tratamiento, y le pedía a René encarecidamente que lo reemplazara, aunque fuera por 1, 2 o 3 meses, para no dejar la salud de los habitantes a la deriva. Luego de meditarlo y de decidir que unos pocos meses no le afectarían de manera significativa, Favaloro emprendió en 1950 el viaje en ferrocarril hacia la localidad pampeana, sin imaginarse lo que eso significaría. Una vez instalado en casa de su tío, comenzó a trabajar codo a codo con su colega, el Dr. Vega. Descubrió así la absoluta precariedad en la que debía ejercer su profesión. No solo el instrumental era limitado, sino que la atención debía abarcar a más de 20.000 habitantes, teniendo en cuenta las poblaciones aledañas. Pero René se abocó a la labor con firme determinación. No solo atendía las emergencias en la puerta de su residencia a toda hora, sino que además se trasladaba en su vehículo hacia distintos lugares por los caminos más difíciles de transitar. En ocasiones la lluvia convertía las sinuosas rutas en un escenario aún más peligroso y los viajes en una travesía interminable. Nada de esto bastó para detener su voluntad. Los habitantes eran personas de clase media-baja que con frecuencia no disponían del dinero para enfrentar los costos de las consultas médicas, y si bien Favaloro era consciente de que debía subsistir con su trabajo, cobraba lo justo y se adecuaba a la capacidad económica de cada paciente. Incluso solía brindar sus servicios de manera gratuita, actitud que los agradecidos habitantes le retribuían llenando la puerta de su casa con todos aquellos alimentos que se dedicaban a producir. Varias semanas después, el Dr. Vega finalmente dejó el pueblo para realizar su tratamiento. Favaloro quedó entonces a cargo de todas las tareas y en poco tiempo el cariño de los pobladores se hizo absolutamente notable. El médico se detenía siempre a conversar con ellos y a escuchar sus problemas, a la vez que todos lo saludaban enérgicamente cuando lo veían recorrer a pie la distancia entre su casa y el consultorio. El doctor también había conseguido ganarse la confianza de las conocidas comadronas, las mujeres que asistían los partos de la región, aprovechando para enseñarles aspectos fundamentales de la obstetricia que les permitieron desarrollar sus actividades de manera mucho más eficiente y considerablemente menos riesgosa. Sin embargo, pese a los esfuerzos y la predisposición, la situación en el lugar realmente era precaria. Fue entonces cuando Favaloro decidió poner manos a la obra. Durante un breve periodo, René retornó a su ciudad natal y una vez allí, decidió visitar el hospital policlínico. Esto le hizo revivir ciertas antiguas ideas, sus deseos de convertirse en profesor y servir a la enseñanza. Pero aquellos breves meses en Jacinto Arauz certificaban una única decisión: planificar la tarea médico-asistencial que consideraba era parte de su alma. Favaloro buscaba mejorar la tarea médica y contribuir al desarrollo social y educativo del pueblo. Y había decidido quedarse para aceptar el desafío de cambiar una realidad que realmente le resultaba injusta. Luego de su luna de miel con su esposa María Antonia Delgado, el reciente matrimonio regresó al pueblo pampeano. A pesar de las innumerables oportunidades para adquirir tierras que le brindaran servicios personales, decidió invertir el dinero de manera distinta. Primero persuadió al bioquímico Juan Munuce para establecer un laboratorio en la localidad y comenzar a llevar a cabo análisis básicos que serían de gran utilidad para su labor. Luego adquirió una nueva propiedad y emprendió la remodelación para convertirla en la primera clínica del pueblo. Este proyecto involucró mejoras en la estructura física, la reorganización del espacio del vestíbulo, la instalación de camas y la provisión de equipos sanitarios y otros accesorios esenciales. Aunque la mayor inversión se destinó a la adquisición de un equipo con el que ningún habitante de Jacinto Arauz se había animado a soñar: una máquina de rayos X. La comadrona más capacitada fue la primera en instalarse en la clínica, atenta a las diversas tareas. Favaloro creyó que sería difícil convencer a los habitantes de operarse allí, en caso de requerirlo, pero para su sorpresa no fue así.
Los meses de trabajo honesto y dedicación lo habían recompensado con la confianza absoluta del pueblo, y en 1952 la primera operación de apéndice fue todo un éxito. Rápidamente su hermano y colega médico, Juan José Favaloro, se sumó a la causa. Juntos comenzaron a trabajar en el centro y se comprometieron a elevar además el nivel social y educacional de la región. Comenzaron a brindar charlas comunitarias y ofrecer conciencia sanitaria a través de pautas básicas de salud y de prevención. René le imploraba a cada madre a la que instruía que replicara lo que había aprendido a sus amigas y vecinas para proteger a la mayor cantidad posible de niños. ¿El resultado? Una disminución más que notoria en la mortalidad infantil, y no solo en eso, sino también en las infecciones por parto y en la desnutrición. Así, lo que debía ser un reemplazo de tan solo unos meses, acabaría convirtiéndose en 12 años de ejercicio como médico rural. Sin embargo, a mediados de los 60, el interés de Favaloro por las cirugías torácicas y las intervenciones cardiovasculares que se estaban comenzando a desarrollar se hizo cada vez más latente. Y en 1962, un René con mucho dolor pero lleno de esperanzas partió hacia Estados Unidos para comenzar su capacitación, sin saber que cambiaría para siempre la historia de las enfermedades coronarias. Favaloro se radicó en 1962 en la Cleveland Clinic, una institución médica líder a nivel mundial con sede en Estados Unidos. Y a pesar de sus limitaciones para hablar inglés, trabajó como residente y más tarde se unió al equipo de cirugía, enfocándose principalmente en el tratamiento de enfermedades valvulares y congénitas. Diariamente, luego de terminada su labor en la sala de cirugía, dedicaba horas al estudio de la anatomía de las arterias coronarias y su relación con el músculo cardíaco. Para el año 1967, comenzó a estudiar la posibilidad de utilizar la vena safena de las piernas, una de las más largas del cuerpo humano, en la cirugía coronaria. Y el 9 de mayo de ese mismo año, realizó en una mujer de 51 años una intervención que revolucionaría la historia de la medicina, el primer bypass coronario del mundo. Lo que Favaloro diseñó, en pocas palabras, fue un puente, extrayendo una porción de la vena safena y reubicándola en el sitio correspondiente, logró que la sangre circulara de nuevo por ese canal y volviera a llegar a la arteria coronaria, encargada de suministrar sangre al corazón. Tras el éxito de la cirugía, el médico no solo estandarizó el método, sino que también comenzó a recibir a cientos de colegas que viajaron desde todo el planeta con un solo objetivo: conocer la innovadora técnica. René no dudó en ponerla a disposición del mundo para que todos los cirujanos pudieran utilizarla, fiel a una sola idea que repetía constantemente: que los avances tecnológicos solo tenían sentido cuando llegaban a todos. Este hito se convirtió en el principal trabajo de su carrera, otorgándole prestigio internacional y convirtiéndolo en un prócer de la historia cardiovascular del mundo. Pero Favaloro sentía un fuerte e irrefrenable compromiso con su patria. Por este motivo decidió presentar su renuncia a la Cleveland Clinic y el prestigio que representaba, además de los ingresos millonarios, para regresar a Argentina con un sueño en mente: desarrollar un centro de excelencia similar al de la institución estadounidense, que combinara la asistencia médica, la investigación y la docencia. En 1975, junto al eminente cardiólogo Luis de la Fuente y otros colaboradores, René creó la Fundación Favaloro para la Investigación y la Docencia Médica, que comenzó a funcionar dentro de las instalaciones del Sanatorio Güemes de la capital federal. Aunque Favaloro no estaba de acuerdo con que la entidad llevara su apellido, fue de la Fuente quien finalmente logró convencerlo. En 1992 se inauguró el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, una entidad sin fines de lucro donde Favaloro concentró la actividad asistencial. Bajo el lema Tecnología de avanzada al servicio del humanismo médico, comenzaron a brindarse servicios altamente especializados en cardiología, cirugía cardiovascular, trasplante cardíaco, pulmonar, cardiopulmonar, hepático, renal y de médula ósea, entre otros. Desafortunadamente, en 1998, Favaloro enfrentaba circunstancias más que difíciles. Por un lado, el fallecimiento de su esposa como consecuencia de un cáncer de páncreas. Por el otro, una profunda crisis económica que estaba azotando a la Argentina. Ambas cosas se agravarían a comienzos de los años 2000. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Para el año 2000, la deuda que las prestadoras de salud mantenían con la fundación habían alcanzado los 18 millones de dólares. Las principales deudoras eran IOMA y PAMI, pero muchos otros organismos oficiales privados y sindicales le debían dinero. Por si esto fuera poco, el Estado le había suspendido el subsidio, que representaba 1/3 del presupuesto.
La institución debía 40 millones de dólares y el cirujano se encontraba sumido en una profunda tristeza, una tan grande que lo llevaría a tomar una trágica decisión. El 29 de julio de ese año, el cuerpo del doctor René Favaloro, de 77 años, fue hallado sobre un charco de sangre en el baño de su departamento en el barrio de Palermo. Se había quitado la vida con un disparo en el pecho. Quienes se encontraron con la terrible escena fueron su prometida, Diana Tudem, y su hermano. Ambos alertaron de inmediato al portero del edificio y a la policía. Los oficiales de la comisaría 53, acompañados por los peritos, llevaron en camilla el cuerpo del cirujano hasta el vehículo, que luego lo trasladó a la morgue judicial. La conmoción también los afectó profundamente. Favaloro tenía la costumbre de invitar a los policías de guardia a disfrutar de café y medialunas todas las mañanas. Más tarde, el informe de los forenses indicó que un impacto de bala le fracturó la cuarta costilla y le desgarró el corazón. Un efecto que solo podía lograr un facultativo especialista en cardiología, alguien que a todas luces sabía que la lesión que le iba a causar la bala en el lugar donde se la colocó sería el estallido de su corazón. El entonces presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, decretó duelo nacional. A la mañana siguiente, cientos de personas se congregaron en la puerta del edificio de la Fundación Favaloro para despedirlo con lágrimas y flores. Las autoridades de la institución emitieron un comunicado a través de una conferencia de prensa en la que no aceptaron preguntas. El responsable de relaciones públicas de la fundación señaló que la familia no haría declaraciones y pidió comprensión, destacando que la fundación había perdido no solo a su presidente, sino también a alguien muy querido que había hecho mucho por un país donde no siempre fue reconocido. Para finalizar, expresó que estaban muy dolidos y acongojados, pero garantizó que seguirían adelante con la obra que el doctor Favaloro había pensado para Argentina. El entonces ministro de Salud, Héctor Lombardo, describió al cirujano como una autoridad ética, moral y científica. En nombre del gobierno expresó condolencias a sus familiares y allegados y declaró que Favaloro estaba afligido por los recortes salariales que había tenido que implementar. Además, confirmó los desafíos económicos que enfrentaba la fundación. El cuerpo del eminente cardiólogo fue cremado en el cementerio privado Parque de la Gloria de Berazategui, en una ceremonia íntima que contó con la presencia de unos 30 allegados y en donde se realizaron maniobras distractivas para evadir a los medios. Más tarde, respetando la última voluntad del médico, sus cenizas fueron esparcidas en el lugar en donde reiteradas ocasiones manifestó haber pasado los mejores años de su vida, los campos de Jacinto Arauz. Con el tiempo trascendió que antes de quitarse la vida, Favaloro había redactado una extensa carta en la cual explicaba todos los motivos de esta drástica decisión. En una de las cartas que escribió el cirujano antes de morir, comenzó expresando que su regreso a Argentina se debió a su eterno compromiso con su patria. Además, afirmó que había vuelto para trabajar en docencia, investigación y asistencia médica, exigiendo un número de camas para quienes no podían costear los precios de una intervención. Aseguró que la mayoría de sus pacientes provenían de obras sociales y que su sanatorio tenía contrato con las más importantes de aquel entonces. La relación era clara. Ellos recibían los honorarios independientemente de su origen y el sanatorio recibía la tajada más grande de la internación. Con los honorarios, Favaloro y su equipo pagaban las residencias. Las entradas se distribuían entre los médicos proporcionalmente. En este punto de la carta el médico hizo una aclaración. Nunca permití que se tocara un solo peso de lo que no nos correspondía. Comentó además de que los directores aseguraban que no existían los retornos, es decir, una especie de pago indebido que podía definirse como soborno. Él estaba al tanto de que sí lo sabía. Afirmó que debían luchar continuamente con la corrupción imperante en la medicina y aseguró haberse negado sistemáticamente a quebrar sus lineamientos éticos, no otorgando jamás un solo peso de retorno. De esta forma, obras sociales de envergadura se negaron a seguir enviando pacientes. Llamó a los sindicalistas de turno manga de corruptos que viven a costa de los obreros y coimean con el dinero de las obras sociales que corresponde a la atención médica, destacando que eso es lo que ocurría con la obra social para jubilados y pensionados, llamada PAMI, cuyo interventor era Horacio Rodríguez Larreta y que tenía desde hace más de 5 años una deuda millonaria con la fundación. Deuda que, según detalló el mismo Favaloro, hubieran cobrado en 48 horas de haber aceptado los retornos que les pedían y que él tanto se negaba a dar. También apuntó contra varios de sus colegas cardiólogos, asegurando que quienes le brindaban toda clase de felicitaciones y abrazos con lágrimas en los ojos en diversos congresos eran los mismos que luego le recomendaban a sus pacientes otros cirujanos, garantizándoles que él no operaba más.
cosa que por supuesto no era cierta. ¿El motivo? Estos cirujanos tenían acuerdos con los médicos, a los cuales les devolvían el 50% de los honorarios, algo conocido como ana-ana en el ámbito de la medicina. En esta carta Favaloro catalogó la situación de la fundación como desesperante. Millones de pesos a cobrar de tareas realizadas, deudas por todos lados y proyectos que se tambaleaban como consecuencia de la falta de financiación. Para René era indudable que, tal como escribió, ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio y que a la corta o a la larga te lo hacen pagar. Sus colaboradores y amigos le aconsejaron incorporarse al sistema para salvar a la fundación, asegurándole que había especialistas que podían organizar todo. Pero su respuesta fue contundente y nos dejó las siguientes palabras: en este momento y a esta edad, terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar, prefiero desaparecer. Luego afirmó que quizás el pecado capital que había cometido había sido el de expresar siempre en voz alta sus sentimientos y sus críticas en una sociedad de privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y en la desesperación. Por último, expresó que el consuelo que le quedaba era el de haber atendido a sus pacientes sin distinción de ninguna naturaleza. Y sobre todo, su fatídica decisión dejó unas últimas reflexiones. No ha sido una decisión fácil, pero sí meditada. No se hable de debilidad o de valentía. El cirujano vive con la muerte, es su compañera inseparable. Con ella me voy de la mano. Si bien esta carta fue la más extensa, Favaloro había dejado otras 7 cartas escritas a mano, cartas en las cuales podía verse su calidad humana. Las primeras notas que se hicieron públicas se encontraron pegadas con cinta scotch en el espejo del baño, manchadas con sangre. Una estaba dirigida a las autoridades competentes, mientras que la otra contenía los números de teléfono de su sobrino y sobrina junto al mensaje: avisar a Roberto y Liliana, y un irremediable hasta siempre escrito en cursiva. Cuidadosamente ordenadas en la mesa del comedor se hallaban otras 7 cartas, todas manuscritas en papel membretado y con diferentes destinatarios: su novia Diana, su empleada doméstica, su sobrino, familiares y amigos en general. Algunos, además de sus palabras de despedida, les había dejado algo de dinero. Y estas no fueron las únicas cartas que Favaloro escribió mientras aún se encontraba con vida. Durante sus últimos meses se había dedicado incansablemente a enviar diversas misivas solicitando ayuda para la crisis que atravesaba la fundación. Una de ellas fue enviada al presidente Fernando de la Rúa, comentándole que la institución estaba al borde de la quiebra y que necesitaban alrededor de 6 millones de pesos para continuar, lo cual se les hacía imposible sin tener conexiones con el empresariado argentino. Además, aseguraba escribirle desde la desesperación, afirmando que nunca en su vida había estado tan deprimido. Según el mandatario, esta carta la leyó cuando ya era demasiado tarde. Otro de los desesperados pedidos se lo realizó a su viejo amigo José Claudio Escribano, el entonces subdirector del diario La Nación. En él, aseguraba estar pasando uno de los momentos más difíciles de su vida, al sentirse como un mendigo. Mi tarea es llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir con nuestra tarea, le escribió al periodista. Favaloro abandonó este mundo siendo ignorado. Su legado sigue presente y latiendo en el corazón de cada uno de los argentinos. Tras la muerte de Favaloro, la fundación llegó a deber meses de salarios a los médicos y enfermeros, pero luego de 5 años del trágico hecho logró recomponerse. Actualmente continúa operando y el nombre se transformó además en una línea de alimentos saludables. Diana, su última novia y actual empleada en el área de marketing y comunicación de la Fundación Favaloro, expresó que seguir trabajando en ella era la mejor manera de honrar a René, pero también de honrar la vida. Según su sobrina, la doctora Liliana Favaloro, y actual presidenta de la fundación, el mayor legado que dejó su tío es el de la honestidad, la solidaridad y lucha por la dignidad del hombre. Una de las enfermeras de la clínica de Jacinto Arauz, Dora Calo, recuerda a Favaloro como alguien muy sentimental, respetuoso y responsable con los enfermos, que jamás dejó a alguien sin atender por falta de dinero y que no hacía diferencia entre ricos y pobres, operaba con la misma devoción a ambos, desde un indigente hasta el reconocido campeón de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, a quien el cirujano le hizo 5 bypasses. René recordaba siempre la historia clínica de sus pacientes y siempre sus colegas conducían autos de alta gama. Él se desplazaba para realizar su labor en su humilde Peugeot 504. En el año 2004, el entonces presidente de Argentina, Néstor Kirchner, declaró el 12 de julio como el Día de la Medicina Social, en homenaje al Dr. Favaloro.
El bypass coronario representó la salvación para millones de personas en el mundo y fue considerado en 2019 como uno de los 400 inventos más importantes de la historia de la humanidad, según la plataforma cultural de Google, convirtiéndose en el único de América Latina que se encuentra en ella. Además de los numerosos premios que recibió el cardiólogo en vida, se erigieron varias estatuas en su honor y algunas escuelas fueron nombradas en su memoria. Incluso el grupo de punk rock conocido como Ataque 77 le dedicó la canción Western. En 2007, en el programa de televisión El Gen Argentino, que buscaba elegir con qué personalidad destacada quería identificarse los habitantes del país latinoamericano, Favaloro resultó finalista al arrasar con el 81,7% de los votos en la categoría Artes, Ciencias y Humanidades. Finalmente quedó en segundo puesto, siendo superado solo por una de las figuras a quien el médico más admiraba, el general José de San Martín. Favaloro no creía en los genios, sino en el esfuerzo y la dedicación, y le interesaba más la formación humanística que la profesional. Fue un trabajador incansable que soñaba con una sociedad mejor, en donde la equidad y la justicia social fueran lo prioritario, y para quien las mejoras individuales solo servían si existía un compromiso colectivo. Veía sumamente necesario respetar y defender, junto con las demás conquistas sociales, el derecho inalienable del hombre a gozar de buena salud. Sostenía además que la ciencia y la conciencia deben estar siempre del mismo lado. Si bien fueron invaluables sus aportes a la medicina en general y a la cirugía cardiovascular en particular, quizás su mayor contribución se encuentre en el campo de la ética, y es importante que lo recordemos por siempre, de la manera en la que él pidió ser recordado, como un hombre bueno, que nunca dejó de ser un médico rural. No hay que olvidarse nunca del humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Gracias, doctor. Gracias.